no conocemos lo que somos nosotros, ¿no? No nos vemos a nosotros mismos. Por eso, punto número 1, son 3 puntos, recuerde, como siempre. Punto número 1, 2 grandes errores, puede poner, ahí vamos a ver. Y el primer gran error que habíamos dicho es que no nos conocemos a nosotros mismos. Por esas razones que a veces queremos cumplir la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos conocemos. ¿Y por qué no nos conocemos? Yo me conozco, soy Gonzalo Pastor, sí, pero algo que no conozco es que no puedo cumplir la ley. Alguno diría, pero pastor, yo me puedo esforzar, sí, yo quiero. No, sí, yo sé, con todo tu corazón, sinceramente, vas a desear cumplir la ley, hacer las cosas bien para agradar a Dios, pero no lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque somos carne, ¿sí? Por esa razón es importante aclarar eso. Tenemos que aprender a conocernos, saber, no voy a poder cumplir la ley. Por lo tanto, por esa razón, no me meto con la ley para conseguir el favor de Dios, para ser salvo, para que Dios me ame. Ya, no me meto a cumplir la ley para eso. ¿Por qué? Porque sé que no lo voy a poder cumplir. Hay muchas personas que sinceramente piensan que si se portan bien, si dejan de pecar, si vienen a la congregación, si oran, si predican y demás, le van a agradar a Dios, Dios los va a amar. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios te ama ya sin que hagas nada de eso. Ahora, no quiere decir que no lo hagas, ¿no? Porque, ay, qué bien, porque yo no quería visitar siempre a esa persona. No, no, tienes que hacerlo, puedes hacerlo, pero de otra forma. Enseguida voy a compartir cómo es la otra forma. Lo hacemos por amor, por pasión, es distinto, es diferente. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7 y 8. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice, les voy a leer la versión Reina Valera actualizada. Dice, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Ok? La carne no puede, dice la palabra, sujetarse a la ley de Dios. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Amén? Por esa razón es que hay muchas personas que piensan que cuando yo hago las obras de la carne, me porto bien, dejo de bailar, dejo de tomar, y para agradarle a Dios, no lo pueden hacer porque por un día, por una semana, 2 semanas se aguantan y a la tercera se despatarran, ¿no? ¿Por qué? Porque es carne. La carne dice la intención, los pensamientos, todo lo que es de la carne son enemistad contra Dios. Nuestra carne quiere enfrentarse, quiere oponerse a Dios. Así es nuestra carne y todos somos carne. ¿Amén? Solo 3 son carne, los demás espíritu, ¿no? Todos somos carne. Pero aquí nos dice los que viven según la carne. Porque ahora tenemos una opción. ¿Vivimos según la carne o vivimos según el espíritu? Depende de nosotros. ¿Amén? Depende de nosotros. Vivir según la carne es que yo, a través del esfuerzo de mí mismo, en mis fuerzas y bajo mis convicciones, mis pensamientos, mis humildes opiniones, trato de hacer las cosas, ahí vivo según la carne. Y según la carne, no voy a poder cumplir la ley, nunca voy a querer agradar a Dios, no voy a poder agradar a Dios aunque quiera, pero de paso mi carne se opone a Dios, no quiero estar con Dios, siempre me resisto a Dios. Esa es la carne, pero vivo según la carne. Pero la opción que tengo es que puedo salir de la carne y vivir en el espíritu. Y cuando vivo en el espíritu, igual, quiero agradar a Dios todo, pero lo hago, pero no en mis fuerzas, porque ya no es en la carne, es en el espíritu. Y el espíritu es el que me guía a hacer la obra de Dios, a hacer todas las cosas en el poder de Dios, ya no en mis fuerzas. Por eso es que a Pablo le decía, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir? Aquí decimos al Espíritu, Señor, no puedo pasar 1 hora orando, Señor, me duermo, ¿no? ¿Cuántos se duermen? Digan amén. Eso.
una hora orando, no pasa, la mayoría está, ¿no? ¿Qué pasa con los líderes? Se les acaba el repertorio, hacen todo, ¿no? Pasan la hora y ahora tú, y todo lo que es por una hora. Y la mayoría, 40, 45, difícil, ¿no? Cuando el Señor Jesús mismo decía a sus discípulos, ¿no has podido una hora velar? ¿No? Y Pedro, ¿no? No se puede, ¿por qué? Porque somos débiles. Y el Señor dice, bástate mi gracia, tranquilo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí cuando estoy en el Espíritu, no por mis fuerzas, sino por el Espíritu, puedo orar una hora, puedo orar 3 horas, puedo orar 10 horas, puedo estar en ayuno todo el tiempo, puedo hacer las cosas, puedo evangelizar, puedo predicar, puedo consolidar, porque estoy no en mis fuerzas, estoy en las fuerzas del Señor. Esa es la diferencia. Por eso cuando el Señor nos habla de las obras y de la ley, cuando estoy en la carne, quiero hacer también las mías, quiero portarme bien, soy la misma persona, pero aquí lo estoy haciendo en mis fuerzas, en mi carne. Y en mi carne no voy a poder agradar a Dios. En el Espíritu sí, porque es por fe, ¿no? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí estoy por fe, porque aquí estoy reconociendo, no lo puedo hacer y dependo de Dios. Dependo de Él. Y eso le gusta al Señor, porque ahí Dios puede hacer muchas cosas. Entonces el Señor le agrada este lugar. Le agrada que tú estés en el Espíritu. Pero cuando estás en la carne, el Señor igual te ama, pero Él también sabe que no vas a poder hacer nada aquí. No vas a poder hacer nada. Por eso este pasaje nos habla claramente y nos dice, la intención de la carne es enemistad contra Dios. Y dice, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, cuando ya sabemos eso, ahora, ¿en qué lugar quieres estar? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿No? Ahí uno decide ya, pero tenemos que aprender a avanzar. En Romanos, vamos al mismo Romanos, vamos a retroceder un capítulo 7, versículos 5 al 6. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, ¿no? Cuando estábamos en la carne, tiempo pasado, miren Pablo nos está diciendo ya, era antes, ya, ahora tenemos que estar en el Espíritu. Pero cuando estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Cuando estábamos en la carne, teníamos esas pasiones, nos gobernaban, nos vencían y por eso llevaban fruto. ¿Qué fruto? Las consecuencias eran la muerte. Pero dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, ¿ok? Y en el régimen nuevo del Espíritu, el Espíritu nos ayuda, el Espíritu nos apoya, porque eso es el régimen del Espíritu. Aquí tenemos que servir. Porque este otro nos va a traer problemas, porque está refiriéndose a seguir la ley, a guardar la ley de esa forma. Ahora, repito, nuevamente muchas personas dicen, entonces si estamos en el Espíritu, ya no estamos bajo la ley, podemos hacer pecar. No. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás en el Espíritu te ayuda, te lleva a no solamente cumplir la ley, sino sobrepasar el cumplimiento de la ley. Por eso el Señor Jesús decía, han oído que se les ha dicho, no adulterarás, refiriéndose a la acción de ir con una mujer y tener una relación amorosa y demás. Mas yo os digo, añade, ¿no? La ley decía no adulterarás, mas yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado en su corazón con ella. Entonces, ese nivel solamente se puede alcanzar en el Espíritu. Porque cuando estás en la carne y dices, no tengo que mirar, no tengo que codiciar, no tengo, y visco vas a estar. ¿Por qué? Porque no puedes en la carne. En la carne los hombres no podemos. En la carne los hombres somos
chequeadores, escaneadores, todo lo que quiera, como boxers andamos acá mirando todo lo que se pueda mirar, todo lo que se ofrezca para mirar, y a veces ofrecen mucho, entonces tenemos problemas. En la carne vamos a estar mal, ¿no? O en el celular vamos a ver como decía un pastor, alas.com, entonces ahí, wow, vamos a empezar a ver los bikinis, todo. ¿Por qué? Porque la carne nos lleva a eso, no podemos. Es más, no falta algún alevoso que like le pone, ¿no? A una chica. Y listo. O los que quieren no hacerse pillar y solamente miran, sin hacer nada. Pero su algoritmo los delata, ¿no es cierto? El algoritmo no miente, ¿no? Ay, me han llegado peladas, no sé por qué. Nah, estás viendo, ¿no? Estás mirando, por eso te llegan, ¿no? Es porque, ay, de casualidad alguien, no, es que el algoritmo es así, no miente. En la carne no se puede. Por eso necesitamos estar y andar en el Espíritu. Ahí sí podemos. No porque nosotros podamos, sino porque el Espíritu Santo nos ayuda. Por eso el Señor Jesús dijo eso, porque ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella. Cuando salimos de la carne, morimos para ella y morimos para la ley también. Ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso nos conviene andar en el Espíritu. Pero repito, no quiere decir que entonces voy a poder romper las reglas, romper la ley. No, vas a sobrepasar. No solamente vas a cumplir la ley, vas a ser más que la ley. Por eso el Señor nos ha traído y nos ha dado el Espíritu Santo, para eso. Por esa razón. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Era darnos la gracia, siempre. ¿Ya? El propósito de Dios era darnos la gracia. Amén. Ese ha sido el propósito original. Eso ha sido el propósito original. Luego, ¿qué pasó con la ley? O sea, quiero que tenga claro que el Señor tenía desde el principio el propósito de siempre moverse con gracia con nosotros. Por eso es desde que el huerto apareció, estuvo la gracia. Desde que todo se desarrolló el pueblo de Israel, todo, siempre hubo gracia, gracia, gracia. El propósito original de Dios fue la gracia. Por esas razones que nosotros entendemos de esta forma. Ahora, el versículo 18 continúa, no, perdón, el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Vamos al libro de Gálatas. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí está, ¿no? Sabemos que el propósito original de Dios fue la gracia. Ahora, para saber para qué sirve la ley, la Biblia nos dice, ¿para qué sirve la ley? Fue, lea conmigo, añadida. El propósito original de Dios no fue la ley. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa.
y esa ordenanza y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Primer gran error del hombre: no sé lo que soy carne, ahora sé, y ahora sé que tengo que andar en el Espíritu. Segundo gran error del hombre: no sé para qué sirve la ley, ahora sí sé. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Para qué? Para hacerme notar, para enseñarme que yo también transgredo la ley. Yo también violo la ley o fallo en la ley. ¿Para qué me hace notar eso? Para que yo pueda acceder a la gracia. Si no entiendo que no voy a poder cumplir la ley, nunca voy a poder ir a la gracia. Vamos a seguir intentando hacerlo a través de la ley, pero cuando me doy cuenta de que no puedo, me doy cuenta de que la ley ha sido puesta para mostrar mi pecado, y entonces mi pecado abunda, ahí sobreabunda la gracia y me vengo a la gracia. De esa forma funciona. Vamos al versículo 18, por favor. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Eso es lo que dice el versículo 18, pero no es de Gálatas, es de otro pasaje, pero vamos a incluirlo, no hay problema. Ya se ha colado en la diapositiva. Punto número 2. ¿Qué dice? El camino de la gracia, lo hemos titulado. Punto número 2. Vamos a ver el camino de la gracia y vamos a ver que estaba la gracia desde el principio. Dios siempre, y lo hemos visto hace algunos domingos, cómo el Señor ha manifestado su gracia desde el huerto del Edén. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, donde dice: y tomando Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué dice o qué nos está diciendo este pasaje? ¿O qué emprendemos respecto al entorno, al contexto de ese entonces? Es que cuando nosotros tenemos un entorno perfecto, lo más sano posible, hay menos necesidad de reglas. ¿Cuántas reglas había ahí? Solamente había una ley, ¿no? El Señor había hecho el huerto hermoso, perfecto, todos los alimentos, todos los frutos, estaba en la temperatura adecuada, ideal, como cobija, ¿no es cierto? Todo perfecto, lindo. Todo, no había zancudos, no había enfermedades, no había nada de eso. Todo estaba hermoso. Y como todo era tan hermoso y era tan perfecto, había solamente una regla, una ley. Mientras más perfecto es el lugar, menos leyes se necesita. Ese es el principio que podemos aprender de esto. ¿Cuál era la ley? No comas del árbol. De todos los árboles puedes comer, eso es gracia, de todo te doy, pero solito, no. Esa era la única ley, ¿no? Ahora obviamente ya saben lo que ha pasado con el hombre. Pero ahí nosotros entendemos ahora por qué razón luego, a medida que pasa el tiempo, hay necesidad de más leyes. ¿Sí? Cuando uno empieza a ver que el ambiente va creciendo y van apareciendo más peligros, hay necesidad de más leyes, ¿no? Por ejemplo, en mi casa nosotros tenemos leyes, ¿no? Toda casa tiene leyes, ¿no es cierto? Cada quien tiene sus leyes de acuerdo a su estilo, ¿no? Yo tengo mi estilo, tengo mis leyes en la casa, ¿no? Al principio nuestras leyes eran sencillas, ¿no? Que vas a no cerrar la puerta, no meter los dedos en el enchufe, cuando eran niños pequeñitos, ¿no? Mis hijos. Entonces, prohibido salir al patio cuando nosotros no estemos, porque teníamos un perro grande. Entonces, todas las leyes, reglas eran en función al cuidado siempre, ¿no? Pero cuando ya crecen, ya no le puedes decir ya no salga al patio, ¿no? Mis hijos salen, todo. Ya hay otras reglas. Tengo que implementar otras, ¿no? Prohibido subirse al árbol, prohibido incendiar la casa del vecino, no prohibido, otras leyes más adecuadas al contexto porque hemos crecido, ¿no? Ahora, claro, hay leyes
por ejemplo, de los 4, cuando eran niños no pensaba, ¿no? Pero cuando ya son grandes digo, bueno, hay que implantar una ley. Y he tomado esas leyes, las hemos, se puede decir, extraído, adoptado de otras leyes, de otras familias que nos han enseñado. Y un pastor vino y tenía una ley, ese pastor decía, esta es la ley de Media y de Persia en mi casa. ¿Cuál? Prohibido romances y enamoramientos hasta que sean profesionales, ¿no? Dicho, esa está buena, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llega una edad donde ya están medio románticos los chicos, las chicas, necesitamos una ley y esa es la ley. Prohibido romances, enamoramientos hasta que salgan profesionales. Pero ¿cómo? Muchos, ni siquiera ellos ya, ¿no? Pero los demás amigos, pero los chicos, pero es que ellos tienen también su corazoncito. Sí, pero ese corazoncito va a funcionar desde que o cuando terminen su carrera, ¿no? Cuando tengan su profesión. Es más, yo les voy a decir, deme la lista de los 10 más bendecidos, vamos a elegir, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es edad. Porque en este momento el enfoque es estudios, el enfoque es eso. Una vez que complete, ya está listo para tener una relación amorosa, casarse y demás. Mientras tanto, naranjas, ¿no? Pero es mi amiguita, no, naranjas, amiguitas, pues nada, cero, ¿no? Cero. Tú le dices o yo le digo, ¿no? Yo le voy a decir, bueno, muy bien. Ellos van, les vas a ver, 1000 disculpas, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo de listo, amén. Si no, yo les digo con más amor, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Por esa razón, las leyes establecen el carácter de un hogar. Mientras más avancemos, van a haber otras leyes, ¿no? Mientras más peligroso sea el ambiente. Pero mientras más sano, más pequeño sea, va a ser menos leyes. Por esa razón, cuando el pueblo creció, cuando la gente se desarrolla, hay más leyes. Más adelante, pero en todo eso, todo el desarrollo y el proceso del avance de la humanidad, y más que todo del pueblo de Israel, porque todavía no estaba ahí, no existía, pero más adelante, Dios siempre ha mostrado gracia. Vamos a ir un breve recuento, algunos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sabemos que Dios ha dado gracia en el huerto, Dios ha dado gracia con Abel y todo, y más adelante se reprodujeron la gente, hubo el diluvio, todo, pero Noé halló gracia, había gracias, Dios se movía con gracia en todos los eventos. El diluvio fue un acto de gracia, aunque todos digan, era genocidio. No, era reseteo, porque necesitaba, porque la gente estaba totalmente distorsionada, de continuo sus pensamientos eran maldad, obvio que no podían vivir, coexistir. Todos querían matarse, violarse, hacer todo. Por eso Dios dijo, eliminamos a todos y solo salvamos a Noé, halló gracia, ¿no? En Génesis capítulo 11, versículo 9, dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué pasó? Después de Noé se reprodujeron, crecieron las naciones, todo. ¿Y qué dijeron? Vamos a hacernos de un nombre, todos juntos, unidos, ¿no? Vamos a hacer una torre que llegue al cielo. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar ahí nomás, nosotros también queremos ir. Entonces todos construyeron una torre de Babel. Y todos hablaban un solo idioma. Y todos habían ido en contra de la ley que Dios les había, o del mandato que Dios les había dado, que vayan, poblen la tierra, llénenla, reproduzcanse, sojúzguenla. Dios les había dicho eso. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo opuesto, nos quedamos aquí, no vamos a ir a ningún lado, nos vamos a separar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Un acto de gracia. Les dijo, vamos a confundir su idioma, y todos se dispersaron. Y el propósito de Dios era que la tierra se llene. Y fueron y se expandieron por todo lugar y llegamos aquí, nosotros hemos poblado ese lugar, otros diferentes continentes, todo eso es un acto de gracia. ¿Por qué? Porque si nos hubiéramos quedado todos en un lugar, se hubieran acabado los alimentos, hubiera habido crisis, problemas, todo. Dios por eso es sabio, Dios sabe el por qué nos ha dispersado por todo lugar. Eso es gracia, siempre ha estado la gracia. En Génesis capítulo 15, versículo 6 nos muestra que después de eso, después de que fueron dispersados todo, Dios dijo, bueno, es hora de hacer y generar y levantar una nación. Dios ya no estaba hablando y pensando en hombres, dijo, vamos a hacer una nación. Y eligió a un hombre, ¿no es cierto? Este era Abraham. En Génesis, ¿en dónde estamos? Ahí está. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A partir de Abraham, Dios hizo una nación.
para que esta nación pueda servirle. Porque Dios dijo, a través de esta nación voy a manifestar mi gracia, el poder, y esta nación va a predicar y va a hablar. Dios ya habló de una nación, no de un solo hombre, porque la tierra había crecido, bueno, la población había crecido en la tierra, y ahora era necesaria una nación, no solamente un hombre. Antes era Adán, era Noé, ¿no? Pero ahora es una nación. Fue al principio Abraham, pero a partir de él fue una nación. Entonces ese fue el proceso de llevar. Y aquí, ¿qué dice? Creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Eso es gracia. ¿Por qué? Porque es por fe. No es por lo que hizo, no es por lo que obró, no es que se ha portado bien. Ustedes ya hemos hablado hace 2 domingos de cómo era Abraham, ¿no? Abraham realmente, si Sara ha estado con Abraham por misericordia de Dios, porque ya lo hubiera perdido con el faraón, con Abimelech, con todos, la dejaba ir, ¿no? Entonces saben cómo era Abraham. No era ningún santo, no era el mejor, se puede decir, hombre de la tierra, no, pero Dios lo eligió y él le creyó, y eso fue suficiente para que él sea perdonado de todos sus pecados. Eso es contado por justicia. Cuando tú le crees, Dios cuenta eso por justicia. ¿Qué quiere decir? Que tus pecados te son perdonados, eres limpio por la fe, por creer. Por esa razón Abraham fue clave. Entonces, luego dice, avanzó el tiempo, le dio la promesa, todo eso, estamos resumiendo siglos de historia. En Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14, cuando Dios hace un pacto con Abraham, le dice y le aclara lo que va a pasar con la nación, no con Abraham solamente. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esas cosas le aclaro, le dijo, tú vas a ser el padre de la nación, tu descendencia va a ser grande, pero a esta nación le va a ocurrir esto. Y ahí comenzó todo el crecimiento, Abraham sabiendo lo que iba a pasar, pero más que todo Dios también sabiendo, y la nación experimentando todo lo que estaba ocurriendo. Desde entonces, Abraham tuvo un hijo, Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a los 12 patriarcas. José fue determinante porque José, por la gracia de Dios, pese a que la gente pensaba que era una maldad contra José, José fue vendido, fue esclavizado, fue acusado, fue encarcelado, y luego fue el segundo después del rey, ¿no? del faraón. Todo eso por gracia. ¿Para qué? Para salvar a una nación, que en ese entonces eran unas cuantas personas, 40 y algo personas. Ellos fueron a José y vivieron ahí porque el hambre era muy grande, y no solamente se encontraron, tuvieron alimento, sino les dio un lugar en Egipto para que vivieran. De forma, como siempre, gloriosa y bendecida, se reprodujeron. Llegaron a ser tantos que el nuevo faraón dijo, ay, no, estos muchachos se han reproducido, cuidado, un día se levanten y luego nos conquisten, porque son muchos, los vamos a esclavizar. Por eso fueron esclavos 400 años, ¿no? En todo eso, la salvación a través de José para ese pueblo fue gracia. Pero resulta que después de esos tiempos de esclavitud, Dios oyó la aflicción de su pueblo y mandó un libertador, que fue Moisés. ¿Recuerda? Moisés libertó a ese pueblo y lo sacó con milagros, con señales y prodigios de parte de Dios, con las 10 plagas tremendas, y fue libre ese pueblo. Ya tenía Dios el pueblo, ya tenía un grupo de personas, ese pueblo hermoso que iba a ser el elegido para hacer la obra. Pero tenía una característica ese pueblo. Ese pueblo era esclavo. La gran parte de ellos habían nacido como esclavos. Tenían mentalidad de esclavo. No tenían buenas costumbres. No tenían, ¿qué se puede decir? Buenos modales. No sabían adorar a Dios, no sabían y reconocer a su Dios. Estaban acostumbrados a adorar a los ídolos de los egipcios. O sea, era un pueblo que tenía que ser enseñado en muchas cosas. Ahí es donde Dios les da la ley.
Ahí es donde Dios les da la ley, con el propósito de poder enseñarles. Ahora, no que, ay, sí, que esos bárbaros, esos, no. Nosotros también así hemos llegado al camino del Señor, ¿o no? Hemos llegado ignorantes de la ley de Dios, ¿no? Hemos llegado, por lo menos yo he llegado a la iglesia a chequear chicas, ¿no? Aquí hay hartas chicas, sí, como con espíritu de boxer he llegado, ¿dónde está, ¿no? Y a buscar, así, uno va, piensa que así es la iglesia, pero luego Dios te va cambiando, luego Dios va haciendo, luego Dios va enseñando. Por eso uno piensa, cuando llega a la iglesia, piensa que es como en el mundo, ¿no? Piensa que es, aquí hay votación, ¿no? ¿Qué dice la mayoría? No, aquí no hay democracia. ¡Oh! No hay democracia, no, aquí hay teocracia. Dios es el que manda. Son reglas, son principios, ¿no? Aquí pensamos, no, pero yo quiero dar mi punto de vista. Sí, todos queremos dar y pueden darlo, pero vamos a hacer lo que la palabra dice. No lo que nosotros creemos que es mejor, sino lo que Dios dice, lo que la palabra dice. Por eso trabajamos de forma distinta, porque así todos hemos llegado. Así también el pueblo de Israel comenzó su caminata con el Señor. Para entrar a esto, vamos a pasar al punto número 3, la ley amorosa. Por eso le llamamos la ley amorosa. ¿Qué pasó con todo esto? En Éxodo capítulo 20, versículos 1 en adelante, el Señor les da la ley, Dios les da la ley. Pero recuerde con qué propósito. No les da la ley para que sean salvos, no les da la ley para que agraden a Dios, sino les da la ley porque les quiere enseñar cómo tiene que ser el pueblo de Dios. Amén. Necesitamos, igual nosotros, aprender cómo tenemos que ser como pueblo de Dios. Ahora repito, con eso no quiere decir, entonces tengo que cumplir la ley para agradar a Dios. No, Dios te está enseñando. No te está diciendo, si no cumples, te vas fuera. No, Dios nos está enseñando cómo ser un pueblo excelente para Dios. Dios quiere a través de la ley formarnos. En este caso con el pueblo de Israel. Pero hizo algo bien interesante. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está empezando a darle la ley, a dictarle la ley, y está empezando con una frase que golpea el corazón de Moisés. Porque le dice, ¿qué? ¿No? Y el Señor le está diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Moisés, recuerden, nunca había tenido Dios. Ese pueblo no tenía, ese pueblo eran esclavos, ese pueblo adoraban a ídolos de Egipto. Pero ahora dicen, tenemos Dios. Tenemos Dios. O sea, Dios está presentando como tu Dios, ¿no? Yo soy Jehová, tu Dios. Soy tuyo. Como la alabanza que hemos cantado, ¿no? Yo sé que mío es Él y suyo soy. Hay una relación. Dios, antes de dar la ley, estableció una relación. Dios los salvó, los libertó con mano poderosa. Eso mostró el poder de Dios, pero no mostró su carácter. Las leyes van a mostrar su carácter, pero Él estableció primero una relación. Soy tuyo y tú eres mío. Una relación de pertenencia, ¿no? A veces uno, sí, no, porque todos tal vez hemos nacido con Dios. Ay, Dios mío, sí, ay, Dios tuyo. Entonces es fácil para muchos, pero en realidad decir, Él es mi Dios, y que Él diga que es mi Dios es otra cosa, ¿no? A veces uno lo compara con cosas que uno ha pasado. Por ejemplo, yo me he sorprendido una vez porque en La Paz, como es grande la congregación, son miles de miembros, entonces basta que el pastor Totito, que es el pastor principal de allá, les haya saludado, les haya enviado un mail o algo. El pastor es mi pastor, todos mi pastor, y todos se ponían emocionados de que el pastor me ha escrito, el pastor siempre me escribe, el pastor, ya está bien, ¿no? Y entonces todos sabemos que el pastor, porque son muchos miembros y el pastor no podía pastorear a todos, tiene un grupo de discípulos nomás. Entonces cuando nosotros estábamos casándonos con la pastora, el pastor, cuando está oficiando la boda, el pastor Totito, él dice algo, ¿no? Él dice, yo soy pastor directo de Gonzalo. Y yo, o sea,
porque yo pensaba que no, que era como uno de los demás, ¿no? Que era un hermanito más. Pero yo soy el pastor directo delante de todos. Y es otra cosa de escucharlo, a simplemente considerarlo o no creerlo. Pero él lo dijo, yo me sorprendí, digo, wow, o sea, es mi pastor, ¿no? Porque yo hablaba con él, todo, le pedía consejos, pero nunca lo había considerado como mi pastor personal. Pero él dice, yo soy su pastor directo. Ya me ubico lo que Moisés había sentido en ese momento, cuando él había dicho, yo soy Jehová, tu Dios, ¿no? No soy un Dios más como los egipcios, no, yo soy tuyo, tu Dios tuyo de ti, ¿no? Eso era importante para ellos. Y establece una relación. Y luego de que hay una relación, recién pone las reglas. Así funciona, ¿no? Así tiene que ser, porque los papás sabemos que cuando no hay relación y ponemos reglas, eso ocasiona simplemente rebeldía. Pero primero tiene que haber relación. Primero tiene que haber amor, tiene que haber pertenencia y luego ponemos reglas. Así funciona todo. A partir de entonces, el Señor le empieza a decir y da los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos resumidos en 2 grupos, Jesucristo lo hizo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso se resume y lo desglosamos en 2 grupos de mandamientos. 4 primeros y 6 segundos, los 10 mandamientos primeros. Y no eran solamente los 10, luego restan unos 500 y algo más, en total 613 que había, que hablaba de todas las cosas que ellos tenían que hacer, porque Dios había cuidado de todos los detalles, les quería enseñar todas las cosas. Entonces en los mandamientos estaba cómo tenían que comportarse con su vecino, con su esposa, con su siervo, todo, con los animales que tenían que hacer, todo estaba bien descrito. ¿Por qué? Porque necesitaban especificidad en esto. Porque recuerden, nunca habían tenido Dios, nunca habían tenido ley, no sabían cómo comportarse. Dios les está enseñando. Y comienza con el primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque en esa época la idolatría era muy popular, todos tenían dioses para todo, ¿no? Dios del sol, Dios de la luna, Dios de la lluvia, todo para intentar congraciarse con ellos y que ocurra algo. Él le dice, no tendrás dioses. ¿Por qué? Porque yo voy a ser tu único Dios. Yo voy a suplir todas tus necesidades. Yo voy a hacer todo para ti. Yo voy a hacer la lluvia, la cosecha. Yo voy a hacer todo, el bien, la misericordia. Todo voy a hacer para ti. Eso le está diciendo con el primer mandamiento. No tengas dioses ajenos. El segundo, parecido, aunque parece reiterativo, pero no lo es. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y luego continúa. Pero básicamente es, no tengas imagen. ¿Por qué? Porque yo no tengo imagen. El otro día mi hijo me decía, tengo que llevar una foto de Jesús al colegio. Yo digo, eso es imposible. ¿Por qué? Porque no había cámaras en ese entonces. Pero esta foto, me muestra una de un barbudo. Le digo, no, ese es el cantante de los Bukis. Ese no es Jesús. Pero no, pero aquí hay, pero dice que es Jesús. Dicen, pero nadie sabe cómo era él, si eso que él era físicamente. Pero saber cómo es Dios es todavía más irracional. No sabemos cómo es Dios, por lo tanto no podemos hacer imagen. El hombre necesita, el hombre quiere, porque quiere tener control, aún de Dios. El hombre quiere tener control de una imagen, quiere saber que esa imagen está en tal lugar y ahí es donde tiene que adorar y solamente ahí puede estar Dios. Pero Dios no es así, por eso le digo, no vas a hacer tu imagen de mí, porque no hay imagen que me pueda representar. Ni una cruz, no, nada, ninguna. No te vas a postrar a ellas, no las vas a adorar. ¿Por qué? Porque no soy yo. Yo estoy en todas partes. Yo soy todo, eso es lo que dice el Señor, ¿no? Y no es corrientes filosóficas, por si acaso. Tercer mandamiento le dice, Éxodo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy a veces caemos en eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dios dice, dijo Dios, ¿no? El Señor ha dicho, cuando Él no ha dicho nada. A veces tomamos su nombre. Por eso se han hecho cruzadas, inquisiciones y demás cosas en el nombre de Dios, cosas terribles, en el nombre de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Y hoy también se sigue diciendo, ¿no? Dios dice esto, Dios, pero ¿está seguro? ¿Está conforme a la palabra todo eso? No quiero ir en contra de la profecía, la palabra profética es clara. Pero hay excesos, a eso se refiere.
Por eso Dios habla. No quiere decir que no tomar el nombre de Dios y van a decir, ay Dios mío, ¿no? Ay, o como dicen, my God, ¿no? My gosh, ¿no? Todas esas cosas que los jóvenes dicen. No, no es eso, por si acaso, tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es decir, Dios dice que hermanitas vengan con falda y no con pantalón, ¿no? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pero aquí dice en la Biblia, no, pero es otra época, otro contexto, está sacando de contexto un versículo y demás. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y muchos lo hacemos, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esas cosas? ¿Y qué decir de los tatuajes? ¿No? De las gorras, de las barbas, de cabello largo, cabello corto y demás cosas, ¿no? No vamos a entrar en detalles. Pero es tomar el nombre de Dios en vano. Siguiente, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice, acuérdate del día del reposo, cuarto mandamiento. Estos 4 mandamientos son relacionados con Dios. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Por qué dice y por qué nos da ese mandamiento? Porque Dios quiere que confiemos en Él. Porque las personas que no guardan el día del reposo no confían en lo que Dios le dice. Dios le dice, en 6 días vas a hacer todo y el séptimo yo voy a proveer. Cuando les ha dado maná, les ha dicho, recojan 6 días y el último día recojan doble, ¿no? Pero se va a podrir. No, ese no se va a podrir. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo que recojan doble para el séptimo no recoge. Y lo cumple. Y el que cree lo hace y goza de eso, pero el que no cree sigue trabajando, ¿no? Todo eso Dios lo hizo para mostrarse Él, para expresarse Él, porque les dio normas. No voy a completar los 10 mandamientos, solamente 4 que van con Dios. ¿Por qué? Para ayudarnos a entender cómo es que Dios hizo la ley y por qué nosotros, que estamos bajo la gracia, también hacemos esto, ¿no? Cumplimos esto, ¿se han dado cuenta? Pero no lo hacemos porque si no guardo el día de reposo, entonces Dios me va a castigar. No. Sino porque cuando guardo el día de reposo, creo en Él. Y cuando creo en Él, me es contado por justicia. Eso es gracia. Cuando hago las cosas, cuando lo tengo a Él solamente, cuando no tengo imágenes, cuando no adoro nada más, cuando quito los ídolos, estoy creyendo, estoy teniendo fe. Es otro principio. Para terminar, una comparación, tal vez un poco grosera, pero es para poder ayudarnos a entender cómo funciona esto. Yo tenía una perrita que algunos la han conocido, ¿no? Ya fallecido en la pandemia. Se llamaba Mora. ¿Recuerdan? ¿Quiénes han conocido a la Mora? Muy bien, gracias. Los que no la han conocido, era una perra grandanés, ¿no? Que parecía caballito, ¿no? Grande, ¿no? Era de raza grandanés. ¿Qué ha pasado? Cuando hemos construido nuestra casa en La Paz, hemos construido en una urbanización alejada de la ciudad, ¿no? Prácticamente era el campo, pero era una urbanización cerrada. Y nosotros hemos sido los primeros que hemos construido la casa ahí. Y resulta que, pues, como éramos los primeros y era prácticamente campo, todavía los campesinos llevaban sus vaquitas y demás alrededor y todo era campo. Era la única casa en esa urbanización, la primera. La pastora estaba embarazada y yo me iba a trabajar a la ciudad, que eran a 28 kilómetros de nuestra casa. Entonces, ¿cuántos por venir? Más o menos esa distancia, ¿no? Era como irse a Porvenir y volver. Y me iba en la mañana y volvía en la tarde. No la dejaba solita la pastora, con la Tania solamente, ¿no? Y la Menita, estaba embarazada del Chad. Entonces ella me dice, tengo miedo. ¿Por qué? Porque oigo sonidos, oigo de esto. Digo, las vacas, no, los toros, no eran vacas, eran toros que mugían de una forma rara, ¿no? No era como la vaca normal. Entonces ya tengo miedo, ya. Entonces voy a conseguir un buen perro, ¿no? He ido a la feria 16 de julio, ahí hay una zona donde venden animales y he buscado un perro bueno, uno que así, uno que asuste. Entonces ahí le he visto a la Mora y he dicho, este es, ¿no? Porque era cachorro de 3 meses creo, pero era así, ¿no? De hecho va a crecer bien. Entonces lo he llevado apenas hasta mi casa, le he comprado, porque he pagado dinero y le he comprado. Una vez que le he comprado,
le he tenido que educar, como todos, ¿no es cierto? Educan a sus perritos, ¿no? Tienen que educar a sus perros, por favor, ¿no? No sea como mis vecinos que los dejan a su libre vida ahí en la calle, no. Eduque a su perro, ¿no? Le he tenido que educar a que se siente que, ¿por qué? Porque era torpe, como es un perro grande, entonces a las chicas, pues, si a mí nomás me daba miedo cuando entraba a la casa, empezaba a correr, yo me quedaba quieto, pasaba así, porque decía, me choca y me va a hacer volar, porque es grande, ¿no? Y le gustaba corretear así. Entonces le he tenido que educar, sentada, quieta y demás, las órdenes, todo, y he empezado a obedecer. Ese es con esto quiero graficar el principio, ¿no? Cuando uno compra, luego recién lo educa. Nunca uno educa a un animal, un perro que no haya comprado primero. Primero lo he comprado, primero lo he adquirido y luego le he enseñado cómo vivir en mi casa, ¿no? Cuando Dios nos ha comprado, y no quiero decir que son animales, obviamente no, pero cuando Dios nos ha comprado con precio, Él luego nos ha educado con amor y nos ha enseñado cómo vivir en su casa. Así funciona la ley. No es un tema de salvación, no es un tema, porque los israelitas ni idea decían, si cumplo la ley me voy a salvar, me voy al cielo. Nadie ha hablado de eso en ese entonces. Simplemente educación. Y hoy día la ley a nosotros nos sirve así. Nos educa el Señor para poder vivir en su casa bien, para poder fluir. Así de sencillo. Por eso los que estamos bajo la gracia también cumplimos la ley, pero no como los que están en la carne para salvación, para agradar a Dios. Sabemos que le agradamos a Dios, sabemos que Dios nos ama, cumplamos o no cumplamos, pero la cumplimos para vivir bien aquí, para poder estar felices, para tener una relación fluida con todos y demás, para estar en paz. Ese es el propósito, ¿no? Cuando nosotros vemos que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, es una añadidura, no era el propósito original. La gracia es el propósito original. Y hoy día nosotros estamos viviendo la gracia, pero hemos aprendido también, y estamos aprendiendo a vivir en la casa del Padre. Amén. Estamos aprendiendo a vivir en la casa del Padre. Y hoy día quiero dejar libre tu corazón, porque muchos tenían esa aflicción, ¿no? Cumplo o no cumplo, puedes cumplir la ley, pero no para salvación, no para agradar a Dios, sino simplemente para poder vivir bien en la casa del Papá, para poder estar tranquilo, tú más que todo, no Dios. Dios, repito, no se hace lío si cumples o no cumples. Él no te va a amar menos porque no cumples, te sigue amando igual, pero uno empieza a cumplir porque ama a Dios, porque ama su casa, porque ama la iglesia, porque ama lo que Dios ama. Hacemos las cosas que hacemos. Amén. ¿Está conmigo? Te invito a que te pongas de pies, por favor. Vamos a orar para despedirnos esta noche, esta mañana. En la noche va a estar la pastora. ¿Has sido bendecido con la palabra? ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu ley, que es santa, que es pura. Gracias, Señor, por tu gracia. Porque hoy día podemos estar, Señor, firmes, parados de pie, Señor. Solo por tu gracia. Solo por lo que tú has hecho, Señor. Solo por tu fidelidad. Solo porque tú, Señor, has podido, Señor, sanarnos, restaurarnos, Dios. Solo tú, Padre bendito. Gracias, bendito Señor. Te bendecimos, Dios, y te pedimos nos des, Señor, esa fortaleza. Queremos estar en tu espíritu. Aquello que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas, sabemos que en tu espíritu lo hacemos. La ley la sobrepasamos en ti, Señor. Nos basta tu gracia, Padre, porque tu poder está perfeccionándose en nuestras debilidades, Señor. Somos débiles, Dios, pero en ti somos, Señor, más que vencedores. Gracias, Espíritu Santo. Levanta tus manos, dale la gloria a Dios. Cuando clame tú vendrás. Gracias, Señor. Cuando llore tú oirás. Te bendecimos.
manos de mi Dios, que es fiel.